se llama Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y miren, al mismo tiempo, yo estoy viendo aquí mi presentación, allá está la presentación, allá está la presentación. ¿Cómo hice? Esos son unos genios, los muchachos de los computadores, así que todo está funcionando muy bien. Prosigo a la meta. Y ahí está ese atleta, ¿no? Y es una de las imágenes que tenemos en las escrituras de una carrera. Estamos en una carrera y estamos corriendo y necesitamos mantenernos en esta carrera. Estamos en una carrera. Y es una carrera de obstáculos porque no es una carrera fácil, es una carrera de obstáculos. Ustedes tal vez han visto en videos en YouTube que a veces no pueden ya a lo último y se enredan con los obstáculos y se llevan el obstáculo, se caen y no pueden continuar o quedan de últimos o bueno, es muy complicado porque se necesita mucha habilidad, se necesita mucha habilidad para correr con obstáculos. ¿Alguien ha corrido con obstáculos? Yo no alcanzo. Son altos, ¿no? No sé cuánto miden, pero ¿cuánto? 1,10, hermano. Difícil, ¿no? Y están como a cada cuántos metros por ahí. Sí, eso es algo impresionante. Digamos que estén a 5 metros es impresionante y en una carrera de 400 metros con obstáculos es, pues, es más o menos la vida cristiana. Es una carrera con obstáculos, pero vamos a ver de dónde saqué ese título, Prosigo a la meta. Yo sé que ustedes saben, los estudiosos de las escrituras saben de dónde salió ese título. Y lo que hoy quiero hacer es que vayamos a la siguiente imagen y ahí hacer un recuento rápido de un hombre que nosotros tenemos como un gran ejemplo, un hombre que Dios usó muchísimo y que nosotros los que estamos estudiando CIPEP, pues hemos estado estudiando su vida y ha sido impactante para mí, ha sido transformador. Hemos estado estudiando con toda Latinoamérica, los líderes de Argentina, de Centroamérica, del Perú, aquí de Colombia y todos los estudiantes que hay aquí en la congregación CIPEP. Y cuando llegamos a las cartas de Pablo fue para mí revelador cómo Dios usa a este hombre. Y en la primera imagen, aquí a su izquierda arriba, habla de la vida de Pablo antes de encontrarse con Cristo. ¿Cómo era la vida de Pablo? Era un hombre judío, celoso, de una muy buena familia, de una buena familia, tenía dinero. Y ellos pudieron enviarlo, no solamente le dieron una buena educación allá en Tarso, donde él vivía, sino que lo pudieron enviar a Jerusalén a estudiar con los mejores de los mejores teólogos que había en ese tiempo. Y yo me imagino que eso costaba dinero, era mejor o tal vez igual, no sé, como enviarlos a una universidad en Estados Unidos desde acá, desde Colombia, enviarlos a una buena universidad, eso cuesta, vale mucho dinero. Y él tuvo esa familia que lo apoyó y llegó a codearse con la crema innata del judaísmo de aquel tiempo y era orgulloso de su religión, fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir? Que era una persona metida en el cuento, es decir, practicante, celoso. Y él llegó a ser un juez de Israel. Y algunos dicen que equivocadamente que Pablo era un asesino porque persiguió. No, él no era un asesino, él era un juez. Un juez es el que decreta la muerte sobre aquellos que no están de acuerdo con lo que según ellos es la verdad. Y en en el antiguo pacto, toda persona en Israel que estuviera en contra del pacto y que quisiera hacer algo equivocado y destruir o menguar o atacar el pacto de Dios del Sinaí, merecía muerte. Y Pablo era un juez que trajo muerte sobre aquellos que en opinión de él se estaban apartando del pacto del Sinaí, de Moisés. Él no era un asesino, era un juez. Naturalmente que él después se siente muy triste de haber hecho lo que hizo porque comprende que estaba equivocado, pero él nunca lo hizo con la actitud, la mente y la maldad de un asesino, nunca. Él lo hizo porque él amaba a Dios, al Dios que él conocía y entendía. Pero luego en la siguiente imagen dice que él tuvo que dejar toda esa manera de pensar, que todo eso entró en crisis cuando Cristo se le presentó,
que Cristo se le presentó y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y él dijo, a ver, ¿cómo así que por qué te persigo si yo estoy defendiendo a Dios? ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él entró en esta crisis y tuvo que reevaluar todo lo que era. Y las escrituras nos dicen que pasó muchos años en Tarso, después de haber estado un tiempo predicando y todo lo demás, pero fue difícil. Finalmente terminó en su Tarso y pasó allá muchos años. Gálatas nos dice que después de 14 años fue llamado por Bernabé para levantar la iglesia en Antioquía, pero durante todos esos años él estuvo revaluando, aprendiendo, mirando las escrituras, qué fue lo que pasó por alto, cómo es que no entendió, cómo es que no vio al Mesías, cómo es que no pudo nunca identificar al Mesías, sino que fue el Mesías el que se le presentó, fue Cristo el que se le presentó, no que él lo encontró, sino que Cristo lo encontró a él. Y Pablo tuvo que dejarlo todo, tuvo que hacer un cambio de vida enorme, enorme, hablando de cambios de vida, porque a nosotros nos gusta la estabilidad. A mí me gusta mucho la estabilidad. Yo llevo viviendo en el mismo edificio hace 35 años. Y entonces un pastor que vino hace algunos años y me dijo, Héctor, ¿cuánto hace que vives acá? Vino de Estados Unidos a visitarme y estuvo en nuestra casa, se quedó con la esposa ahí en nuestra casa y me decía, ¿cuánto hace que vives acá? Yo le digo, hace 35 años. Y él me decía, yo he estado por todos Estados Unidos viviendo 2 años, 3 años acá, 2 años allí. Era un pastor de nuestra iglesia y viajaba por todo Estados Unidos. Él no sabía lo que era la estabilidad. O para ellos eso es estabilidad, ¿no? Pero, y me dijo, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Bogotá? Le dije, toda mi vida en Bogotá. De hecho, no iría a vivir en ninguna otra parte porque me encanta Bogotá, le decía yo. Así que me imagino que Pablo, con su estabilidad, tuvo que reevaluarlo todo y decir, no, ya no puedo pensar como pensaba antes. Y comenzó a hacer una transformación, un cambio de vida radical, totalmente nuevo. Era una nueva manera de vivir y de hacer las cosas. Y cuando él comprendió quién era Cristo, el que se le presentó, que él era el Mesías, entonces toda su energía, toda su vida cambió de dirección y comenzó a predicar al Cristo que se le presentó. Y vemos entonces aquí la imagen del primer viaje misionero, cómo sale de Antioquía y va por Chipre y va a todos esos pueblos de Galacia y funda esas iglesias y luego se devuelve otra vez a Antioquía en un deseo, en un fervor, en una idea clara de que él quería predicar a Cristo el que se le presentó, eh, el que le hizo entrar en razón, el que le hizo reevaluar todas las cosas de su vida y de un momento a otro quería llevar el mensaje de Cristo al mundo entero y tenía una pasión enorme y era tan cristocéntrico, tan lleno de solo Cristo, que él, después de un año de predicar en Antioquía, hizo que esa iglesia fuera llamada Cristianos. En ninguna otra parte, ni siquiera en Jerusalén, fueron llamados cristianos, porque en Jerusalén algo sucedió, predicaban al Mesías, pero algo pasaba y la historia nos muestra que algo sucedió. Allí no pudieron realmente hacer la transición. Pablo hizo la transición, dejó todo atrás y se centró en Cristo Jesús, y su enseñanza y su predicación era alrededor de Cristo, y por eso dice que después de un año de haber estado con los hermanos en Antioquía enseñándoles, fueron llamados cristianos en Antioquía y comenzó a ir a todas estas poblaciones a predicar. Y vemos que en el segundo viaje misionero, ahí en la parte izquierda de ustedes, abajo, el segundo viaje, cómo sale de Antioquía y visita todas esas iglesias de Galacia. Quería ir al Asia, pero Dios no se lo permitió. El Espíritu Santo le dijo no. Luego quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo no. Y pasó a Troas, y en Troas tuvo la visión, esa visión del hombre macedonio que le dijo, pasa a Europa
ayúdanos, y pasó y fundó la iglesia de los filipenses. Los Filipos fue la primera iglesia en Europa que él fundó, y allí sufrió muchísimo, le pegaron, lo mandaron a la cárcel, pero se levantó una iglesia, salió corriendo. Llegó a Tesalónica, allí fundó otra iglesia, también tuvo que salir corriendo, llegó a Berea, fundó una iglesia y los hermanos le dijeron, corra, corra, porque gente de Tesalónica quiere matarlo, y tuvo que salir corriendo y se fue para Atenas, y en Atenas vio la locura y luego salió corriendo de Atenas y llegó a Corinto, y desde Corinto escribió una carta que vamos a hacer una referencia, escribió Tesalonicenses, pero también escribió Romanos desde Corintios. Y ese hombre quería llenar todo el mundo con el evangelio de Cristo. Él había entendido que todas las escrituras que él antes había leído desde la visión de la ley, ahora había que leerlas desde la visión de Cristo. Y él quería decirle a su pueblo, a los judíos, que Cristo era el Mesías prometido. Y en Hechos 17 él comienza hablando precisamente así, cuando él da su sermón a los de Tesalónica. Él dice que abriendo las escrituras, dice allí, abriendo las escrituras, les demostraba por medio de las escrituras que Cristo, que Jesús, el que había sido asesinado, el que había muerto en la cruz, era el Mesías que ellos esperaban. Que se quitaran la idea de que el Mesías era un ser poderoso que iba a llegar como rey humano a imponer a Israel sobre las demás naciones. Y él les decía con las escrituras que era necesario que el Mesías sufriera, porque él venía a otra misión, dar su vida por el pecado del mundo. Y algunos creían, otros no, otros lo perseguían. Y ese fue como la historia de Pablo, su angustia, su deseo de ir y predicar por todas partes, y tenía siempre una visión, tenía la visión puesta mucho más allá de lo que estaba pasando, tenía siempre visión, siempre quería ir a alguna parte. Después del primer viaje dijo, Bernabé, vamos al segundo, y después quiso ir al tercero, y después dijo, yo quiero ir hasta España, cuando ni siquiera había visitado todavía Roma. Quiero ir a España, quiero llevar el evangelio a todas partes del imperio. El imperio era todo, el imperio romano, y había manera de viajar por todo el imperio romano, y Pablo se imaginó yendo a España cuando todavía no había ido a Roma. Pero en la última imagen nos muestra que Pablo sí, ciertamente llegó a Roma, pero no llegó como libre, llegó porque lo llevaron preso desde Jerusalén. Lo llevó porque llegó a Roma porque tenía que defenderse de todos los enemigos del evangelio, de los que no creían en el evangelio, de aquellos que habían sido o eran como él antes de creer, es decir, personas que se aferraban a una estabilidad equivocada, a una idea equivocada, y que no habían visto al Mesías. Ellos lo perseguían, ellos lo querían matar. Y Pablo acudió al César en Roma, y allá llegó, y allá estuvo en la cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo escribió su carta a los filipenses, a esa primera iglesia que él fundó en Europa. Y le escribió a los filipenses porque los filipenses siempre estaban diciendo, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y se enteraron de que él estaba en la cárcel, y le enviaron un apoyo económico tan necesario. Él estaba en la cárcel y le enviaron un apoyo económico, y Pablo les escribe dándoles las gracias y también diciéndole lo mismo que les dijo a los de Tesalónica. Les dijo, hermanos, es necesario que se mantengan en medio de todas estas persecuciones y todas estas pruebas. Y hemos dicho en estos días que algunas personas piensan que el cristianismo es como todo fantástico, ¿no? Todo, uy, plata, dinero, no, eso ni nos enfermamos ni nada, todo. Y todo lo que nos enseñan las escrituras es otra cosa. Pablo escribe porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es a través de muchas tribulaciones, pero nos han metido la idea de que no, que nosotros somos sobrados, que eso nada nos toca, pero las escrituras nos dicen lo más difícil, la siguiente imagen nos muestra, aquí está la imagen de que Pablo quería ir a España, y la siguiente vemos
esta imagen fuerte, estaban viéndola cuando hablaba de la muerte de Pablo, que murió decapitado. Decapitado, hermano, un hombre que ha hablado de Cristo, un hombre que ha traído el bien, un hombre que ha anunciado un reino, un hombre que ha anunciado a Jesús, decapitado. Pero hoy dicen, no, no, eso no, los cristianos, no, espere a ver, mire las escrituras. Por todas partes las escrituras nos dicen que todos aquellos que creyeron en Cristo sufrieron de alguna manera dificultades. Estamos en una carrera con obstáculos. No estamos en una vida fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y por eso algunos cristianos a veces no quieren, o personas no quieren llegar al cristianismo porque es una carrera con obstáculos. Pero el premio de esto es de lo que vamos a leer, lo que Pablo escribe. Pablo dio su vida por su convicción. Pero cuando él muere, más o menos, las fechas son muy difíciles, pero más o menos en el año 67 es decapitado bajo Nerón en Roma. Algunos dicen que ya Pablo había ido a España, que sí alcanzó a ir a España. Otros dicen no, siempre lo tuvo en su corazón, era un hombre de visión, siempre, siempre. El tema aquí, Pablo siempre quería ir a otra parte a predicar, a dejar iglesias por todo lugar, porque había una pasión en él, una fuerza en él, un deseo en él de proclamar entre su pueblo aquel a quien ellos esperaban, pero ellos esperaban como un líder físico poderosísimo. Y Cristo vino como un siervo para dar su vida, y eso no lo podían comprender hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos del mundo no aceptan el capítulo 53 de Isaías. No les gusta, no les gusta. He visto videos de testimonios que le preguntan a los judíos, ¿qué piensa usted del capítulo 53 de Isaías? Y dicen, no sé qué dice, ni siquiera saben, no quieren saber nada de Isaías 53, porque son las profecías acerca del sufrimiento del siervo de Dios, de Cristo, del Mesías. Así que Pablo dio su vida por algo que él entendió era primordial. Y lo que me gusta es que era un hombre que siempre tenía una visión puesta más allá, siempre más allá. Su visión está, estoy en Roma, ahora quiero ir a tal parte, ahora quiero llevar el evangelio a tal lugar. Después de 4 viajes, después de todas las dificultades, de todo lugar donde él llegó, sufrió persecución. Estuvo al borde de la muerte en muchas circunstancias. En el viaje a Roma como preso, estuvo al borde de morir con todos los que iban con él, pero Dios le dijo, no te preocupes, Pablo, yo te he dado la posibilidad de vida y te voy a dar a todos los que están contigo. Pero no fue fácil. Uno a veces dice la escritura que llegó un momento en que ellos habían perdido toda esperanza de vida. O sea, fue terrible. Muy bien. Entonces, quiero que me acompañen ahora a esta escritura en Filipenses 3, porque es lo que ahora Pablo va a decirnos acerca de cómo fue su vida en este capítulo 3 de Filipenses. Nos dice cómo esas transiciones, esos cambios que tuvo que hacer en su vida. Filipenses 3 dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y Pablo hace énfasis en algo que a veces a nosotros no nos gusta, y por eso a veces la iglesia se desvía, porque quiere ser innovadora, alejándose del evangelio de Cristo, y comienzan a explicar y a dar otras cosas que no son Cristo. Y Pablo dice, no importa que ustedes piensen que esto ya se los enseñé, pero el centro es el centro y no nos podemos salir de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aunque yo les escriba las mismas cosas, y para vosotros esto es seguro. Y luego dice, guardaos de los perros. Uno dice, uy, pero qué Pablo tan duro. Lo que pasa es que los judíos eran los duros, ellos eran los que decían, todos los gentiles y todos los que no son judíos son perros que no tienen salvación. Y Pablo dice, mire, los perros son ellos, los perros son ellos.
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Les devuelve todo esto y les dice, estos que hacen tanto énfasis en la circuncisión son mutiladores del cuerpo porque no sirve para nada ya la circuncisión. La circuncisión es Cristo, no algo en la carne. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza con todo lo que era él antes, en esa primera imagen que vimos. Él había sido circuncidado al 8º día, era del linaje, del centro del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus centrales de Israel. El hijo amado con José era Benjamín, la tribu amada de Dios, benjaminita. Yo soy de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, celoso fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir, usted, yo lo vi el sábado quebrantando el sábado. Nadie podía decir algo malo de Pablo porque él era un hombre correcto en todo lo que hacía antes. Irreprensible, pero, ese pero, ¿no? El pero, ¿qué quiere decir? Pero, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo he perdido todo. ¿Qué perdió? Amigos, su importancia como maestro dentro del pueblo, una segura posición importantísima dentro de la nación, un hombre que había sido educado para ser juez, un hombre que tenía su vida asegurada económicamente, su reputación hubiera sido intachable porque todo el mundo lo admiraba, lo quería, lo respetaba. Perdió seguramente también sus afectos materiales porque todo lo tuvo que dejar. Dejó absolutamente todo, hizo un cambio extremo en su vida. Dejó todo lo que era importante para la vida de la gente en aquel tiempo dentro de los judíos. Él lo dejó, dijo, no importa. ¿Y por qué lo dejó? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Cuántas veces dijo perder? 3 veces, 3 veces, 3 veces dice lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido. Lo perdió todo. En otras palabras, lo perdió todo por amor a Cristo. Hoy queremos ganarlo, ¿sí? Todo lo material, todo lo físico. Hoy es como el evangelio, es como al revés. Él dice, lo perdí todo por amor a Cristo. Lo perdí todo. Sobre todo él perdió algo, la paz. No la paz espiritual, sino el tener que estar corriendo porque lo perseguían para matarlo. Es decir, perdió la seguridad que todo ser humano quiere tener. Todos queremos seguridad o no. Todos queremos tener como que la confianza de poder salir a la calle y que nadie nos va a matar. Pero imagínense uno salir a la calle y saber que hay un poco de gente que ha hecho compromiso bajo juramento. Porque eso es lo que dicen las escrituras. En una ocasión los judíos se comprometieron bajo juramento de matarlo. Y dijeron, no vamos a comer hasta que no lo matemos. ¿Se acuerdan? En las escrituras está claro, un grupo de personas hizo ese compromiso que iban a estar en ayuno hasta que lo mataran, pero Dios lo guardó. Así que este hombre lo dejó todo. ¿Qué hemos dejado nosotros? ¿Qué hemos perdido por seguir a Cristo? ¿Qué hemos sacrificado por seguir a Cristo? ¿Y qué visión tenemos nosotros? ¿Qué visión tenemos del futuro? ¿Qué visión tenemos de las cosas que vienen? Este hombre lo dejó todo y no solamente dejó su seguridad, sino que se expuso
sabiendo, porque llegó un momento en que Pablo dijo, no me importa, si me matan, me matan, yo voy a ir a Jerusalén, porque hubo un profeta que le dijo, Pablo, mira, y todos los hermanos reunidos le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén, mira que allá te van a pegar, te van a agarrar y va a ser terrible. Y se pusieron a llorar. Y Pablo les dijo, ¿ustedes qué hacen llorando si yo para esto estoy puesto? Yo a esto vine, a mí esta es mi vida. Yo no solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, sino a dar mi vida. Entonces, ese es el hombre que tiene esta visión de lo que fue llamado a hacer. Y Dios no sé, mientras que yo leía estas escrituras, me llegaba a mi corazón el tema de que a esto hemos sido llamados y que a veces nosotros, por querer buscar un poco de seguridad y por querer estar bien, por seguir cómodos, por seguir en los 35 y en los 36 años cómodos en el edificio, ¿cierto? Dándome palo yo mismo. Pero de verdad, uno a veces quiere estar cómodo y resulta que Dios nos ha llamado a la incomodidad y a hacer cambios drásticos en nuestra vida y a comprometernos con Cristo, pase lo que pase, y a no tener dudas de que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, porque nos debe alimentar la visión de quién nos encontró. Eso era lo que alimentaba a Pablo, eso era lo que hacía que él fuera donde fuera, donde sea. Él sabía en quién había creído, lo tenía claro, no tenía dudas, y por eso dio su vida. Por eso no sé cómo sería el día de su muerte cuando lo decapitaron. No sé cómo sería eso. Yo pienso que muy valiente, porque ellos no estaban como, ay, no, sino estaban en una fortaleza, en una valentía tan increíble. Y yo digo, Señor, y a veces a nosotros nos da miedo salir a la calle, ¿no? Y a veces a nosotros nos da miedo comprometernos. A veces nos da miedo comprometernos con cosas que tenemos que hacer para Cristo, para su obra, para su iglesia, y le sacamos el cuerpo a las cosas y no queremos comprometernos y decimos, no, yo no puedo, yo salgo corriendo. Y Dios nos dice, a ver, venga para acá. Pero el ser humano es tan complejo, siempre nos estamos escondiendo. Y a veces, como en los proverbios, ¿no? Los proverbios son tan impresionantes que los hemos estado estudiando los miércoles. Hay un proverbio que es exagerado para mostrar cómo a veces el ser humano tiene excusas para todo. Y entonces dice, como el perezoso, no sé cómo es que dice, de pronto lo vemos en las escrituras, dice, cuidado, yo no salgo porque en las calles hay leones. Hay leones en las calles. ¿Cómo es que dice el proverbio? Alguien que lo encuentre. Mami, tú lo encuentras. Hay leones, es decir, las personas sacamos toda clase de excusas. No hay leones en las calles, pero los vemos. Nos da miedo. Qué miedo salir a la calle. Qué miedo comprometerse. Qué miedo hablar de Cristo. Qué miedo todo. Nos da miedo. Y estamos en una sociedad miedosa, ¿o no? Proverbios 22:13, mamita, ¿cómo dice? Sí, hay león afuera, me va a morir en la calle, yo mejor no salgo. Y resulta que entonces nos escondemos y nos hacemos por allá a un lado y Dios nos dice, a ver, yo me revelé a ti para cosas. Y por eso este sermón, y es un sermón para mí, cuando yo lo estaba haciendo decía, Señor, yo me estoy escondiendo aquí en la comodidad de mi apartamento, o que ese equilibrio, no quiero decir que seamos imprudentes, no, pero esa valentía, estamos aquí con una misión. Cristo nos llamó con una misión y no nos podemos esconder, no podemos salir corriendo, no podemos decir, no puedo, estoy ocupado. No, venga, Dios nos llamó con una misión y tenemos que responder a esa misión y poner la cara y hacer las cosas y entregarnos y darnos y tener este ejemplo del apóstol Pablo y no decir, hay leones en la calle, yo no salgo. Dios nos dice que seamos valientes. Y en la segunda parte de Filipenses, no sé si lo leí todo, ¿lo leí todo? No lo leí todo. Entonces, vamos en qué versículo. En el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahora, Pablo, un pensamiento que vino cuando yo estaba leyendo esto es que él dijo, todo lo que ha quedado atrás está atrás, ok, está atrás, no me importa ya el pasado, porque he oído hablar de personas muy importantes que dicen, pastores que dicen, no hermano, si yo no me hubiera metido aquí en la iglesia yo estaría lleno de plata, porque yo tenía una buena profesión, porque yo tenía un buen trabajo, me estaba ganando no sé cuántos millones y me metí aquí, no, pero yo digo, uy, que ese pensamiento no nos llegue tampoco, porque a veces uno dice, si yo hubiera estado en el mundo, hubiera, a ver, espere, ¿qué clase de pensamiento es ese? Porque a veces las personas quieren ir al pasado y decir, mi pasado era mejor que lo que tengo ahora. O mi pasado fue terrible, mi pasado fue horrible, mi pasado fue mal, tengo unas cicatrices enormes y no puedo por el pasado, no puedo por el pasado me oprime, el pasado no me deja perdonar, no he podido perdonar, no me he podido superar cosas y estoy ahí anclado al pasado. Pablo dice, yo lo dejé todo eso atrás. El pasado es el pasado. En Cristo Jesús ha quedado atrás todo y ahora me extiendo hacia el futuro. Y Pablo mismo fue el que escribió que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Es decir, si hemos sufrido cosas, ayer Gerardito precisamente en la reunión que tuvimos estuvo hablando, nos hizo una pregunta, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando teníamos 13 años? Y yo me puse a pensar, ¿dónde estaba yo cuando tenía 13 años? Y vino a mi mente todos esos recuerdos de mi niñez, del barrio, de la locura, de la pobreza tan tenaz, pero que yo era feliz. Pero porque uno no se da cuenta, ¿no? De toda la locura y el peligro en un barrio peligrosísimo. Después me di cuenta, mis amigos eran peligrosos, gente asesina, que habían dicho, se sabía que habían matado por lo menos a uno. Gente peligrosa, ahí crecí, pero uno no se da cuenta, ¿no? Y, y aquí lo que yo estaba leyendo acá es que Dios me saca de todo eso y me dice, Héctor, deja eso atrás. Eso es atrás. Ya tú no te identificas con eso. Eso no te debe limitar. Eso no debe ser una limitante para tu presente. Tú no puedes estar diciendo, ay, es que como yo era pobre, entonces ahora no hago nada. No, señor. A ver, cambia de mentalidad. Ahora estás conmigo, eres mi hijo. Conmigo lo puedes hacer. Conmigo puedes caminar, puedes lograr cosas. Y eso es lo que Pablo está diciéndome ahí cuando yo leía estas escrituras, que ya no puedo echarle la culpa al pasado, ya no le puedo echar culpa a mi papá o a mi mamá, ya no, pues, a los 70 años, mi mamá tuvo la culpa. No, mijo, a ver, ¿sí me entiende? El pasado es el pasado. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas y necesitamos tener una nueva visión de las cosas y perdonar el pasado, toda locura, toda cosa que nos hayan hecho, lo perdonamos en el nombre de Cristo Jesús y lo superamos. Y lo superamos y sabemos que no fue nuestra culpa, fue la culpa de alguien, de la locura, de la maldad de alguien. Y si nosotros hicimos alguna cosa, nos arrepentimos y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas mirando hacia el futuro con visión. Y eso es lo que me gustó de esta parte. Dice, y a ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso era lo que ahora motivaba a Pablo, conocer a Cristo y vivir en Él. Como lo hemos estado diciendo con Paulinita en estos días, nosotros participamos con Cristo en la salvación del mundo. Dios me llamó para que participe con Él en la salvación del mundo. Muy bien, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, y ahí es donde viene el nombre del sermón, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando
ciertamente lo que queda atrás, olvidando toda cosa que yo hubiera podido lograr, todo bienestar que yo pude haber tenido. Olvídese de ese mundo, atrás quedó, el pasado es el pasado y ahora me extiendo a lo que está delante. Esa es la vida del cristiano. Nos extendemos a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Ese es como el mensaje de esto para mí. Héctor, considera mi ejemplo, me dice Pablo aquí. Considera mi ejemplo. Adelante, Héctor, haz planes. Vive con un plan, con una visión. Ten una visión. No te escondas, no te escondas, no te metas en algún hueco. Ay, es que hay leones en la calle. Si no tengamos visión, tengamos confianza, vivimos por fe. El justo vivirá por fe. Y tenemos que vivir con esa confianza. O si no, vamos a estar como así, escondiéndonos de todo. Escondiéndonos porque nos da miedo todo. Y Dios nos dice, no, ya no, así no. Yo estoy contigo, a ver, alza la cara. Y tenemos que hacer las cosas. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Pablo dice, tengan cuidado con eso. Hay gente que se ha metido a la iglesia. Hay gente que se ha metido a la iglesia que solo piensan en lo inmediato, que solo piensan en sus pasiones, en sus deseos, en su satisfacción inmediata, y eso no es. Eso no es. Y luego dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pon tu mente allá. Pon tu mente allá en medio de toda dificultad, en medio de todo problema. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes y el último pensamiento es que cuando ya estaba terminando esta idea, dije, el Señor Jesucristo también lo dijo muy claro. Exactamente en Mateo 24, Él habló del tiempo del fin. En Mateo 24, Él habla de terremotos, catástrofes, lluvias torrenciales, inundaciones, habla del sol, la luna y todos los cambios en los cielos antes de su venida, que iba a ser un tiempo muy, muy difícil. Pero lo más increíble es que en medio de ese tiempo difícil y complejo, el Señor Jesucristo no le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Y ustedes se esconden, ¿ok? Se esconden. No. ¿Sabe qué dijo en Mateo 25? Puso una parábola. ¿Cuál fue la parábola? La parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Él dice que Él, cuando Él vuelva, va a ser muy exigente, porque Dios es un Dios exigente para nuestro bien. Es como un padre que nos exige, porque si un padre no exige, el muchacho no se levanta de la cama, no tiende la cama, bueno, la locura, pero un padre necesita exigir y nuestro padre nos exige. Y Él dice que cuando Él vuelva nos va a llamar a todos. Y en el caso de esta parábola dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y hay otras partes donde dice que Él nos puso a producir en medio de todo lo que pasa en Mateo 24. Mateo 24 otra vez, lluvias torrenciales, inundaciones, terremotos, tsunamis, guerras, hambres, pestes, todo eso es Mateo 24. Pero el Señor Jesucristo no nos dice, tranquilo, escóndanse. No, Él dice, usted produce fruto.
en medio de toda esta situación. Y nos la pone un poco difícil, porque Él dice, no puedes esconder tu talento, no puedes esconder tu don. Y que cuando Él vuelva, el que le dio 5 talentos va a decir, Señor, aquí están los 5 que me diste y aquí hay 5 más que produje. Y Él dice, excelente. Y el que le dio 2 talentos le dice, Señor, aquí están los 2 talentos que me diste y 2 más que produje. Y luego llega el que le dio un solo talento y dice, Señor, tuve un miedo, me dio tanto miedo de perder tu talento, yo lo sepulté para asegurarme, yo lo tengo guardado. Y el Señor le dijo, no era para que lo tuvieras guardado, no era para que lo sepultaras, era que para que produjera algo, para que dieras fruto. Y a mí lo que me llama la atención es que Dios nos manda a tener fruto en medio de las pruebas, en medio de Mateo 24. Mateo 24 es el fin del mundo. Mateo 24 es antes de que Cristo vuelva. Antes de que Cristo vuelva nos exige que en medio de toda tribulación demos fruto. Y eso es durísimo, es un padre fuerte. Él dice eso, yo sé que yo soy exigente. Tú sabías que yo soy exigente. Debiste haber entregado ese talento a un banquero. Al menos hubiera yo recibido el interés. Y nos la pone fuerte. No hay manera de escondernos. No debemos escondernos. No podemos escondernos en esta pandemia. No podemos sacar excusas. No podemos decir hay leones en la calle. Necesitamos tener una actitud de confianza en Dios. Dar fruto. Dar fruto en todas las cosas de nuestra vida cristiana, dar fruto en nuestra casa, dar fruto en nuestro hogar, dar fruto en nuestro trabajo, dar fruto en la iglesia, dar fruto en los compromisos que tenemos, dar frutos como ciudadanos, dar frutos en todo lo que hacemos como cristianos. Necesitamos tener frutos y necesitamos tener visión. Aunque el mundo se acabe mañana, debemos tener visión como para 25 años o 30 años. O yo no sé cuántos. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Yo digo, le he dicho a Paulita, mami, ¿cuántos años me quedarán? Yo digo, por ahí unos 20. Tengo que tener planes para 20 años. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo la voy a dejar a ella? ¿Cómo estoy sembrando para el bienestar de ellos? ¿Qué testimonio voy a dejar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sembrando? No me puedo meter en un hueco. No puedo decir, en la calle hay leones y negar quién soy. Dios nos ha llamado para tener frutos, tener visión. Te doy gracias, Señor, por este día, esta lluvia, mes de lluvias, noviembre, que tú nos guardes a todos. Pero, Señor, sobre todo este tema, que tú nos ayudes a ser valientes en medio de toda tribulación. Eso fue lo que Pablo le escribió a los filipenses, eso fue lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses, a todos, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y que en medio de toda prueba y toda dificultad necesitamos dar frutos, necesitamos doblar, recibir el resultado de la obra que tú nos has mandado a hacer, poner a trabajar nuestros talentos, que no solamente son dinero, son tu espíritu en nosotros debe estar produciendo frutos. Te pido por mis hermanos, aliéntalos, Señor, dales ánimo, dales fe, danos a todos convicción, danos fuerza, ayúdanos a ser ejemplos de gozo para mucha gente alrededor nuestro, ayúdanos a reinventarnos en cosas de negocios cuando las cosas no van tan bien, danos sabiduría, danos oportunidades, Señor, queremos producir de acuerdo a los talentos que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a saber cómo administrar la iglesia, cómo trabajar en este tiempo, en medio de estas dificultades, las limitaciones que tenemos por la pandemia, pero ayúdanos a ser iglesia en medio de estas circunstancias y a mis hermanos también, que todos juntos sigamos haciendo iglesia. Te lo pido a ti, Señor, y tu bendición esté sobre todos nosotros, Señor, siempre. La bendición tuya, Señor Jesús, la bendición de nuestro amado Padre y la bendición del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, Señor Jesús. Amén. Amén.